Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a El Canal Sin Un Buen Nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de El Conjuro 4, Los Últimos Ritos. Una película bastante interesante por muchas razones y que obviamente la última película del Conjuro que se acaba de estrenar en cines. Y como siempre, antes de hablar de esta película, vamos primero a hablar del director y de quienes están detrás de la misma. Vamos a empezar por esta. La película está dirigida por Michael Chaves. ¿Quién es esta persona? Básicamente es una persona que se ha tratado mucho dentro de la franquicia de El Conjuro, porque es el director, o bueno, la primera película que dirigió de esto fue la película La Maldición de la Llorona, una película que inicialmente no estaba pensada para ser parte del Conjuro, pero sé que hay una conexión por ahí que hace que al final sea bastante canon dentro de este universo. Después de esta película, y realmente no sé qué hizo este director para que después de hacer La Maldición de la Llorona hiciera que los productivos de Warner dijeran: ok, a partir de ahora tú eres el encargado de la franquicia, porque después hizo la película 3 del Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo, The Devil Make Me Do It. Bueno, también es una película que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. En 2023 hizo la segunda película de La Monja, que si ya la primera película es mala, esta pues tienen que imaginarse un poco lo mismo. Y finalmente ya en 2025 es El Conjuro, Los Últimos Ritos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por la franquicia sin realmente detenernos en muchas otras películas. Entonces, El Conjuro empieza en 2013 con la película que simplemente se llama así, El Conjuro, The Conjuring, dirigida por James Wan. Es una película bastante interesante porque es una película que reaviva un poco el género de terror, en el sentido de el terror siempre ha sido un género que ha tenido sus altas y sus bajas. De repente le hace cosas que van bastante bien, de repente hace cosas que no le van tan bien. Entonces es bastante interesante cómo ha sido el manejo del género a lo largo del tiempo. Entonces en 2013 El Conjuro plantea una nueva manera de hacer cosas, como por ejemplo estos sustos que vienen de cuando menos te lo esperas. O sea, la película te plantea para que generes un susto, por ejemplo en El Ropero, cuando el susto viene ya sea cuando el personaje se da la vuelta o mira para arriba y aparece algo, como que todo este tipo de cosas. Entonces El Conjuro 1 es una película maravillosa, es una buena película y es una película que te genera una buena atmósfera y te genera bastantes buenos sentimientos. El Conjuro para mí es una sorpresa. Si bien utiliza el uso del screamer en varias ocasiones, la película también es bastante interesante porque sabe cuándo relajar al espectador con cosas normales, con chistes, con risas y todo este tipo de cosas, para que no se sienta tan pesada al final del día. Y obviamente al final termina siendo tan exitosa este tipo de fórmula, la película también, y termina siendo tan exitosa que se convierte en un poco el estándar del cómo hacer películas de terror. No muchos les suele funcionar el imitar a lo que hizo James Wan en 2013 con El Conjuro, pero sí termina siendo un buen experimento al final del día. 3 años después, en 2016, se estrenaría El Conjuro 2, en este caso siguiendo con James Wan a cargo de la dirección. Para muchos es un paso atrás, para otros, incluido a mí, es una película que supera por completo lo que hizo con la primera película. ¿Por qué? Porque la primera película tenía que introducirte el cómo se sentía una película del Conjuro, y aquí simplemente con los primeros 15 minutos James Wan ya te presenta un despliegue total y completo, no solamente a nivel técnico sino a niveles mucho más grandes, lo que puede hacer la película y lo que puede hacer una peli de terror, y eso a mí me encantó de principio a fin. Por cierto, algo bastante curioso de estas dos películas, algo que no vuelven a hacer en las pelis posteriores, es que las primeras dos pelis del Conjuro empiezan con otro caso que no tiene nada que ver con el caso principal de la película. En la primera película es Annabelle y en la segunda película es Amityville, que medio sí lo van a empezar a relacionar un poco, pero al final tampoco. Y algo también bastante importante de la franquicia es que no es necesario haber visto las películas anteriores para poder entender lo que está ocurriendo en esto. Lo único que van a tener en común es la relación entre Ed y Lorraine Warren. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero en general es eso. No necesitas ver las dos películas. A mí me gusta más El Conjuro 2. Es que tienen una estructura bastante interesante. No sé si James Wan sabía que la película iba a tener un éxito o simplemente esperaban esto, pero sí parece como que de repente aquí te introducen al demonio Balak. En la primera película te introducen a Annabelle, y si bien por ejemplo Balak sí es importante en la segunda película, Annabelle no es tan importante en la primera película, y es como que te presentan algo y lo vamos a explorar después, te presentan algo y lo vamos a explorar después, tal vez en un spin-off, tal vez en otra película, no lo sé, y es muy interesante todo lo que logra. En 2021 se estrena El Conjuro 3 o The Devil Make Me Do It, una película. Esta es la primera película que ya se hace sin el director James Wan. Es una película bastante deficiente por diferentes razones. Primero, es una película que cambia la fórmula, ya no es una película de terror, ya no es una película de vamos a una casa a investigar un caso, sino ahora es una investigación por parte de los Warren en donde tienen que ir a punto A para encontrar punto B, para encontrar respuestas del
el tema A. Entonces, es bastante curioso que hayan intentado cambiar la fórmula, se lo respeto porque al final del día, el intentar, como ya lo dije, el intentar imitar el estilo de James Wan es bastante difícil, aunque también lo intenta en algunos momentos la película, pero admiro que hayan intentado cambiar la fórmula, aunque el resultado no haya sido el mejor de todos. Y aquí un poco lo que se va a repetir en esta película. La película funciona más como una peli de los Warren, en donde vamos a tener un desarrollo mejor de los personajes principales de Ed y Lorraine, pero no funciona tanto como una peli de terror, es más deficiente en ese sentido, por lo cual es una tristeza, porque es una franquicia bastante importante para el terror. En medio de todo esto también ocurren los spin-offs, las 3 películas de Annabelle, que simplemente la primera es Annabelle, la segunda es algo así como Annabelle Creations, y la tercera es Annabelle viene a casa. También entre estas aparece la película de, creo que es 2019, de La leyenda de la Llorona. También entre medias aparecen las 2 películas de La Monja. Entonces una franquicia bastante exitosa en algunos sentidos, de que ha tenido varias películas, no solamente las centrales del Conjuro, sino que ha tenido algún spin-off que ha funcionado bastante bien en taquilla. Como ya lo mencioné, El Conjuro 4, El Conjuro, Los Últimos Ritos. ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Qué hace bien? ¿Qué hace mal? Para empezar, es una película que regresa a la fórmula que ya hizo James Wan, o sea, ya es una peli de vamos a una casa o una casa atormentada y los Warren al principio no están conectados, después se conectan, todo esto lo que ya vimos en las primeras películas. Si te gustaron esas fórmulas, lo más seguro es que funcione un poco mejor de lo que funciona la última película, y es que en ese sentido, para mí, el peor error que pudo hacer El Conjuro 3 es que es una peli aburrida, porque ni siquiera es interesante nada de lo que te plantea, ni siquiera es interesante nada de lo que hace. La película es irrelevante en más de un sentido, y aquí por lo menos la película tiene alguno que otro truco bajo la manga, como que parece que todavía el director quiere hacer cosas interesantes con la franquicia, pero sin lograrlo del todo. O sea, sigue teniendo varios errores de la película anterior. Por lo menos aquí te vuelve a generar una atmósfera de terror, por lo menos aquí vuelve a construir poco a poco las cosas que te van atormentando a lo largo de la película, pero tampoco lo consigue del todo, porque de nuevo utiliza screamers baratos que no dan miedo en todo momento. Entonces la película hace muchas cosas interesantes, pero pocas realmente llegan a un buen puerto. Por ejemplo, como ya lo mencioné con la película 3, esta película funciona más como una peli de los Warren, de Ed y Lorraine, más que como una peli de terror. ¿Por qué? Porque aquí te exploran más la relación de los personajes, principalmente con la relación de su hija Judy, que en esta película lo que van a hacer es que en las pelis anteriores habíamos visto Judy como una niña, prácticamente ya es adulta y va a presentarles a quien sería su prometido. Entonces, como ya lo dije, la película te plantea más la relación de la familia Warren, los nuevos elementos que van a jugar en las películas, porque Warner ya dijo que esta película, El Conjuro 4, Los Últimos Ritos, es el final de la historia de los Warren, de Ed y Lorraine, más no significa que sea el final de la franquicia del Conjuro, porque ellos dijeron que es algo así como, si lo comparamos con Marvel, sería el final de la fase 1 del Conjuro, lo cual me da bastante miedo, porque de nuevo la película está a cargo, la franquicia está a cargo de personas que no son las mejores en el género, ni siquiera son los mejores directores para hacer algo así. No sé qué hizo Michael Chávez para que vieran la película de La Llorona y dijeran, perfecto, tú te vas a encargar de la franquicia a partir de ahora. Entonces, si quieren continuar con la franquicia del Conjuro, lo que yo les diría un poco es, necesitan una nueva dirección en general. O sea, no pueden imitar el estilo de James Wan por completo, necesitan un director que encuentre un estilo que funcione. Y en terror, si algo nos ha enseñado este año es que el terror no solamente se maneja con un tipo específico de cómo manejar un género, sino que tiene muchas otras cosas por delante, que tiene muchas otras cosas que funcionan de maravilla. Y es que creo que es principalmente eso. En un año que ha sido maravilloso para el terror, llega El Conjuro 4 para recordarnos que Hollywood no siempre tiene las mejores ideas de cómo mantener viva una franquicia o cómo mantener vivo un género en específico, porque ya lo dije, las cosas que hace bien están más en el apartado de, por ejemplo, un drama con los Warren, más que el intentar mantenerte una atmósfera o el crear una atmósfera, que sí medio lo logra, pero tampoco tanto, e inclusive pareciese que no le interesa esto más allá de ser el punto en donde van a llegar los Warren eventualmente, como que tal vez hubiera sido más interesante el explorar, si ya van a explorar a la hija, tal vez hubiera sido más interesante explorar las cosas que la atormentan
más que el centrarse en un caso que va a ser el pase de antorcha. Es muy curioso porque en todas las películas siempre te han planteado esto de, sin hablar específicamente de los Warren, de lo que se piensa personalmente, porque ya hay mil y un videos en YouTube hablando realmente de quiénes fueron Ed y Lorraine y lo que hicieron bien y lo que hicieron mal para la investigación paranormal, que es bastante curiosa. La película termina con un texto así de las investigaciones de Ed y Lorraine siguen siendo controversiales a día de hoy, y es como controversial es una palabra sin duda para poder describir el trabajo de estas dos personas, por no decir otra cosa, pero que bueno, no importa porque al final lo que es la vida real no tiene por qué afectar a una película, y eso no significa que, por ejemplo, tal vez los dos primeros casos, o bueno, de las dos primeras películas, no son del todo reales, o ni siquiera se involucraron tanto en la vida real, pero hombre, son dos películas maravillosas y son dos buenas películas. Me es muy divertido que siempre pongan de, este es el caso que los impactó, este es el caso que más les dio miedo, este es el caso que, es curioso porque estamos hablando de la cuarta película de la franquicia, y es como, este es el caso que hizo que se detuvieran. No really, pero ok, va. Porque lo que te está planteando esto no solamente es el final de los Warren, o bueno, de Ed y Lorraine, sino que es el pase de antorcha, para que ahora estos sean los nuevos protagonistas. Y esto es un problema, porque tampoco son tan interesantes. Entonces, no lo sé, la franquicia va a continuar, va a seguir generando mucho dinero, eso no lo dudo, pero el problema es que no tiene ninguna salsa, ningún condimento que hace que la franquicia se sienta buena, se sienta renovada o se sienta maravillosa. Simplemente es eso. Es un final. ¿Es un buen final? No lo es. Pero es un final. Es un final mejor que la película anterior. Al final es eso. Termina con dos buenas pelis, dos películas, una película mediocre y una peli que no está mal del todo, pero que no se compara a lo que hizo James Wan al principio de la franquicia. Entonces, pues simplemente es eso. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.